Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como el estar convencidos de que tenemos derecho a saber qué está pasando, tenemos derecho a informarnos y en ese sentido la libertad de información es una herramienta importantísima en la vida democrática. Soy Rocío Aliaga, hoy en Tus Derechos, libertad de información. Bienvenidos. La libertad, un fin supremo por el que todavía se registran conflictos en el mundo para alcanzarla o para defenderla. La libertad de decir lo que se piensa y saber lo que acontece son derechos reconocidos por el derecho internacional. La libertad de información es una extensión de la libertad de expresión, un derecho humano fundamental que se estima en nuestra Constitución en el artículo 2 y refiere que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. La libertad de información es el mayor recurso con el que cuenta la prensa para realizar su trabajo. Trabajo que continúa y seguirá en tanto se brinden las garantías para el mismo, ejerciendo una labor fiscalizadora que sume al orden democrático y a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los límites de la libertad de información muchas veces pierden líneas de frontera cuando se cuelan intereses que obedecen a motivaciones ajenas al fin original. Motivaciones a las que se prestan malos profesionales de la palabra, la imagen o la voz y acaban distorsionando el propósito de todo, la verdad. En ese sentido, la libertad de información está estrechamente ligada al derecho a la privacidad, reconocido también como un derecho humano que le recuerda la libertad de información que no es absoluta y que solo existen excepciones previstas en la ley si se trata de hechos o personas de relevancia pública. De hecho, la distinción entre información y expresión se basa en la naturaleza de lo que se comunica. El objeto de la libertad de expresión son las ideas, opiniones y pensamientos, mientras que el objeto de la libertad de información lo constituyen hechos concretos de relevancia e interés general de los que se exige veracidad. Siguiendo esos criterios, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le recuerda a un ciudadano que interpuso un recurso de amparo contra el semanario El Búho de Arequipa que en temas de interés público prima la libertad de información. No se afecta la honra de un personaje público por verter una crítica al modo como se conduce una autoridad pública. Interpreta así el máximo organismo constitucional, apuntalando este derecho herramienta de la prensa y que debe quedar en consideración para el ejercicio de la labor informativa. La libertad de información está estrechamente ligada a la libertad de expresión y me parece que nuestros amigos, los colegas del semanario arequipeño El Búho, se movieron y se manejaron muy bien dentro de esos límites y es por ello que el Tribunal Constitucional les da la razón. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Sí, en un caso en el cual ellos hicieron uso de su libertad de información y has dado dos conceptos que se suelen confundir. En verdad hay una línea muy delgada entre lo que es libertad de información y libertad de expresión. Básicamente aquí la palabra clave es si se puede acreditar o no la veracidad de un dato. Si yo opino, nadie me puede exigir que yo acredite la veracidad, de mi opinión. En cambio, si yo estoy informando, allí sí me pueden exigir que lo pruebe. Y en esa medida, el semanario El Búho informó y opinó. Claro. Y sobre lo que informó, sí lo acreditó, sí lo probó. De ahí que el amparo que interpone el funcionario afectado con este caso fue declarada infundada.
No, y de hecho en la portada del semanario, bueno, pues manejaban algunos recursos, insumos que a veces suele manejar la prensa, que podían a lo mejor caminar sobre la ironía, ¿no? Y es un poco en lo que se apelaba o a lo que se dirigía el afectado, pero terminaron dándole la razón a los colegas del BUO. Ese es un punto muy importante que la sentencia destaca y que lo vamos seguramente a reseñar en la entrevista que tenemos con el doctor Pereira, sobre cuál es el límite. La ironía, el sarcasmo, ¿es un límite a la libertad de información? ¿O será más bien el uso de expresiones agraviantes, maliciosas, que buscan otorgar un contenido negativo a la persona sobre la cual se está discutiendo? En realidad, esa dicotomía es la que se va a resolver en la sentencia y que la vamos a ver a lo largo del programa. Hablamos entonces de ello esta mañana en Tus Derechos, conversando acerca de libertad de información. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana comentando sobre libertad de información, un derecho que nos es afín a todos, pero dentro de esa totalidad habemos personas que además hacemos o ejercemos este derecho para el desarrollo de nuestro quehacer profesional. Estoy hablando de comunicadores, periodistas, y precisamente uno de ellos nos acompaña esta mañana, es además escritor y no necesita mayor presentación porque es de la casa. Raúl Tola. Raúl, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, libertad de información, ¿no? Para nosotros una herramienta que tiene que ser usada con responsabilidad, pero también con mucha nobleza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es fundamental lo que has dicho porque a mí me da la impresión muchas veces de que el público siente que los periodistas abusamos de nuestra libertad de expresión. Yo creo que muchas veces lo siente con razón, porque es cierto que en el Perú la costumbre de hacer denuncias sin sustento, de lanzar opiniones que no son tales, sino que son injurias, que son calumnias, que son difamaciones, bueno, desafortunadamente es una costumbre que está extendida dentro de nuestro gremio. Al mismo tiempo es un problema porque yo pienso que la mejor ley de prensa es la que no existe, que la autorregulación de los periodistas debería ser la norma, no solo en el Perú sino en todo el mundo. Pero habría que hacer una evaluación y una autocrítica de nuestra gestión como periodistas, ¿no? Y eso es una cosa que nos corresponde también. Claro, puede que estemos pidiendo demasiado todavía, sobre todo cuando bueno, son dos derechos que ocurren en paralelo, ¿no? La libertad de información y la libertad de expresión, y en ese sentido, cuando ya uno empieza a comentar, a opinar, a decir personalmente sobre la noticia, ya cada vez una danza que cada baila con su pañuelo y conoce sus límites, porque al final se puede meter en una discusión sin sustento y sin sentido. Pero incluso al momento de informar, ¿no? ¿Cuántas veces se han hecho denuncias que dependiendo del enfoque eran o no eran verdad, ¿no? Quiero decir que para comenzar debemos ser conscientes de que la información objetiva no existe, que el punto de vista del periodista también es fundamental. Claro. Influye e incluso puede inclinar de un lado y de otro de la balanza, y en ese sentido pues el camino, el límite en el que nos movemos es muy estrechito, ¿no? Por supuesto, cómo levantas la información, qué detalles incluyes, qué tramos de las declaraciones de uno de los acusados son los que reseñas, todo eso pues configura una subjetividad, ¿no? Dependiendo del periodista, de su buena fe, de sus buenas prácticas y de su pericia en el oficio, dependerá pues el resultado del reportaje o de la denuncia. Bueno, en este caso de nuestros colegas del semanario El Búho de Arequipa, que insistieron en su verdad y al final el Tribunal Constitucional les da la razón. Sí, bueno, es un caso bien interesante para analizar, ¿no? Porque es un caso, me parece, de libertad de información, pero también de la libertad de expresión. La portada del Búho, donde se presenta a estos funcionarios que se subieron el 30% del sueldo, expresa no solamente la información que se incluye dentro del semanario, sino también una posición editorial del propio semanario, ¿no? Una posición crítica, que me parece también que es la mejor forma de hacer periodismo, el periodismo crítico, el periodismo que siempre hace preguntas incómodas, ¿no? Que siempre cuestiona, ¿no? Claro, y en ese sentido hay que ir avanzando, porque luego ya hemos visto
la labor de nuestros colegas, qué pena, sobre todo en regiones que han vendido un poco su línea editorial a intereses pues subalternos y acaban las prensas un poco compradas. Bueno, ¿no? hay un Casa de personaje Ancash, maravilloso de la historia de la literatura nacional que es el Sinchi. Ajá. El personaje de Pantaleón y las visitadoras, ¿no? que hacía un periodismo absolutamente atrabiliario, casi publicitario, y que a lo largo de la novela se demuestra que se vendía el mejor postor, ¿no? Claro. Es una caricatura el Sinchi de algo que ocurre desafortunadamente muchas veces en la realidad, en las provincias, ¿no? Donde los periodistas tienen muchos menos controles que los periodistas que ejercemos la profesión, el oficio desde aquí, desde la capital, ¿no? Donde muchas veces son pequeños feudos de poder más que digamos, informadores, y que lo ejercen de forma absolutamente arbitraria muchas veces y también, ¿por qué no decirlo?, corrupta. Si eso pasa aquí en Lima, donde los periodistas estamos tan acostumbrados a denunciarnos unos a otros y a presentar la información de unos contra otros, imagínate cómo pasará en provincia donde no hay contrapeso, donde los grandes periodistas no tienen nadie que les haga sombra, ¿no? Claro, y qué pena, y terminan surgiendo estos comentarios, y con razón, de el hambre los va a atraer, ¿no? Qué horrible, qué pena, pero tiene sentido cuando acusan estos tipos de personajes. Pero ya dejando un poco la ficción del Sinchi, nos vamos, por ejemplo, a Venezuela, donde se han cerrado y censurado medios. La libertad de información ahí queda totalmente, bueno, pues anulada, ¿no? Sí, bueno, a mí me sorprenden mucho las posiciones de personas que dicen que lo que se está tratando de hacer en Venezuela es un golpe de Estado, que es una conspiración de la derecha contra un gobierno progresista, que en Venezuela sí existe libertad de expresión, sí existe democracia, que por ejemplo una prueba de que existe democracia en Venezuela son las numerosísimas elecciones que se ha hecho durante el gobierno de Chávez y que se prosiguen durante el gobierno de Maduro, y que finalmente CNN ha informado sobre lo que está ocurriendo y que finalmente... Bueno, los han echado también. Bueno, también, sí es cierto, justamente ahí iba a ir, y que finalmente quien quiere informarse tiene los medios de comunicación, por ejemplo el internet y tal, pero lo cierto es que yo creo que hay que ser o muy cínico o muy miope para no quererse dar cuenta de que en Venezuela hay una situación de irregularidad democrática muy, muy grave, ¿no? Porque yo siempre creo que para que los nombres tengan sentido tienen que estar llenos de contenido. Una votación no es una votación solamente porque abres las urnas y permites a la gente asistir. Es una votación si permites que vayan libremente todas las personas, si no manipulas los resultados. Y la libertad de expresión o la libertad de información existe solamente si permites, por ejemplo, la libertad de crítica. Desafortunadamente me parece que hay gobiernos que ven a la libertad de información o a la prensa como un enemigo. Como una amenaza, ¿no? Como una amenaza. Bueno, siempre lo será para los gobiernos que no son democráticos, ¿no? Para los gobiernos que no toleran las críticas, para los gobiernos que no toleran que les señalen sus errores, para los gobiernos que no toleran que denuncien los actos de corrupción o la prepotencia de algunos gobiernos. Es el caso de Venezuela. Digamos, si uno quisiese hacer un símil con el caso peruano, yo siempre me pregunto, en el fondo, digamos, hablando en términos exclusivamente constitucionales y democráticos, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasa en Venezuela y lo que pasó en el Perú a fines de los años 2000 con el gobierno de Fujimori? Bueno, y lo seguimos viendo, ¿no? Todavía no acaba el juicio de los diarios Chicha, ¿qué elección? Bueno, vemos el caso de los diarios Chicha. A Fujimori no le hizo falta cerrar los medios de comunicación, los compró. Los Hemos visto también los videos donde entregaba fortunas a los dueños de los diarios de comunicación. Claro, bueno, pero se supone que no sabe, ¿no? Él no sabía, lo desconocía, bueno, Montesinos... hasta que se pruebe, ¿no? Bueno, ahora en el caso de los diarios Chicha está quedando clarísimo que Fujimori estaba al tanto de todo, ¿no? Pero las personas que dicen que Venezuela es una democracia alternativa, progresista, ¿serían capaces de decir que el gobierno de Fujimori también lo era? Solamente porque defendían dos puntos de vista distintos, un gobierno más de derecha y un gobierno más de izquierda. Yo creo que nosotros deberíamos ver la gran fotografía, ¿no? La gran imagen, y ser conscientes que la democracia debería defenderse y que los tiranos o los tiranuelos o los dictadores lo son, sean de derecha o de izquierda, y en ambos casos son nefastos, ¿no?
Bueno, qué derecho el de la libertad de información, que va de la mano con la libertad de expresión y que trasciende, ¿no? Y es una herramienta importante de la democracia. Bueno, ha sido Raúl Tola, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero seguimos en Tus Derechos hablando esta mañana de libertad de información. Volvemos. Seguimos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Roberto Pereira, quien es abogado del Instituto Prensa y Sociedad. Bienvenido, doctor Pereira, y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué ocurrencia. Ahora vamos a ver un caso en el que se discute un derecho que es muy caro a la asociación que usted defiende, que es la libertad de información. Es un caso que quisiéramos que nos lo recuerde brevemente para irlo comentando juntamente con nuestros televidentes. Bien, este es un caso en el cual un semanario de la ciudad de Arequipa, el Búho, publica información hacia mediados del 2011 acerca de los sueldos que ganaban unos funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes, Autodema. Y a la par de la información acerca de las remuneraciones y de unos incrementos que se habían verificado, el medio cuestiona esos incrementos, los considera ilegales, los considera que no tenían ninguna justificación y además publica los montos que ganaría el jefe de esta entidad pública, ¿no? Frente a esta información, esta persona que dirigía esta entidad pública se siente agraviado básicamente en dos derechos, en su derecho al honor y en su derecho a la privacidad de sus documentos, ¿no? El derecho a los documentos privados, porque consideraba que la publicitación de sus boletas de pago, los montos de sus sueldos que aparecían allí, consideraba él que era una exposición ilegítima de unos documentos que él consideraba privados. Este es el caso. Él plantea una demanda de amparo sobre la base de estos hechos, pero no solicitando que se declare que sus derechos han sido vulnerados por la publicación, sino solicitando que sobre la base de esos hechos se prohíba al medio de comunicación seguir publicando acerca de esta materia, es decir, de los incrementos remunerativos que se habían producido en esa entidad pública, ¿no? Es decir, es una demanda de amparo orientada a que un medio de comunicación en el futuro deje de o siga publicando cosas que había publicado ya en el pasado y que esta persona consideraba lesiva, ¿no? Plantea su demanda de amparo. Esta demanda es declarada infundada tanto en primera como en segunda instancia en el Poder Judicial y plantea un recurso de agravio constitucional que viene al Tribunal. El Tribunal Constitucional confirma las decisiones del Poder Judicial, pero además enriquece la decisión porque, a mi juicio, el Tribunal plasma de manera correcta lo que hoy día constituye un estándar ya internacional en materia de protección de la libertad de expresión, cuando este derecho puede colisionar con el derecho al honor o con el derecho a los documentos privados o a la privacidad en general que alegaba esta persona, ¿no? Ese es en síntesis el caso y por ende la sentencia termina declarando que en esa publicación no había nada que afectara el derecho al honor ni tampoco el derecho a la privacidad de los documentos, sino más bien que se trató de una conducta que estaba en el marco de la libertad de expresión y por ende merecía protección constitucional en este derecho fundamental, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿hasta cuándo puede llegar el periodista? Es decir, él tiene que dar su opinión, basta con hacer reflejar simplemente el dato, que éste sea veraz, o es válida una porción de ironía, un matiz como el que dejó entrever el Búho, en este caso, este semanario arequipeño, en el que claramente estaba deslizando una posición muy crítica a este incremento de remuneraciones? Bueno, esa es una pregunta clave, ¿no? Y ese es un aspecto también fundamental de la sentencia, porque para responder a esa pregunta, es decir, cuáles son los límites y por ende cuáles son los estándares con los que debo valorar esa conducta, hay que diferenciar entre lo que ya la doctrina y la jurisprudencia han destacado, que la libertad de expresión en realidad es un derecho que comprende dos manifestaciones, ¿no? El derecho a la libertad de opinión, es decir, a la posibilidad de emitir juicios de valor, consideraciones de carácter subjetivo, apreciaciones, pero también comprende la posibilidad de ejercer la libertad de información, es decir, la de transmitir datos
hechos de la realidad. Esto es muy importante porque dependiendo de si se trata de una opinión o dependiendo de si se trata de la información de hechos o datos de la realidad, aplicaré un estándar distinto, ¿no? En el caso de la libertad de opinión, el estándar establecido que lo desarrolla el Tribunal Constitucional en esta sentencia de manera adecuada, a mi juicio, está básicamente parte de la premisa de que las opiniones no pueden ser sometidas a un juicio de veracidad, ¿no? Porque obviamente son elaboraciones subjetivas de las personas, son valoraciones legítimas en una sociedad democrática, ¿no? En segundo lugar, tratándose de ámbitos o de cuestiones o materias de interés público, que pueden ser de interés público por su naturaleza o por los sujetos que intervienen, funcionarios públicos típicamente, la posibilidad de expresiones que puedan ser irónicas, que puedan ser críticas, que puedan generar incluso molestia, que puedan la persona sentirse mal consigo misma, son más admitidas. Porque precisamente la libertad de expresión en su vertiente objetiva o institucional es una herramienta que el derecho reconoce para que los ciudadanos podamos precisamente fiscalizar el ejercicio del poder. Y en tercer lugar, cuando se trata de opiniones, no se deben proferir frases u opiniones que no tengan una base fáctica razonable, ¿no? Es decir, no puedo inventar cosas para opinar algo de alguien, ¿no? Por ende tiene que haber una cierta lógica de razonabilidad y proporcionalidad entre lo que yo estoy opinando, ¿no? y la materia de la cual, respecto a la cual yo estoy opinando. No puedo decir yo que un funcionario es corrupto porque me parece, ¿no? Si es que no parto de una base fáctica legítima de crítica a su función pública. Frente a eso, allí sí el funcionario público involucrado o la persona afectada tiene todo el derecho para utilizar las vías que corresponden. Sin duda, eso es un parámetro importante, ¿no? Que es precisamente uno de los elementos que la sentencia analiza tanto al momento de verificar o valorar las opiniones como los hechos, ¿no? Es decir, uno puede opinar sobre hechos o uno puede brindar información en la medida en que no se recurra pues al agravio, al insulto, ¿no? Porque si bien se admite un cierto nivel de ironía, de crítica, de sarcasmo, esta tiene un límite. El límite está en no utilizar frases ofensivas per se, ¿no? Claro. Frases que estén absolutamente desconectadas del fin comunicativo legítimo, ¿no? Pero además del derecho al honor, también de alguna manera el funcionario involucrado dice que se le ha afectado su derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Efectivamente, este señor, el demandante, considera que se le ha afectado su derecho al secreto a los documentos privados porque se publicita sus boletas de pago, ¿no? Entonces él dice que hay una vulneración a su intimidad. Sin embargo, esa información, conforme lo aclara el Tribunal Constitucional, es pública. Es una información que está vinculada con la remuneración que el Estado le otorga a un funcionario público, claro, en virtud de un cargo, de una relación pública. Entonces todos los ciudadanos tenemos el derecho a conocer, ¿no es cierto?, cuál es esa contraprestación que el Estado está haciendo, que no lo hace del dinero privado, sino lo hace del dinero público a un funcionario público determinado. Por lo demás, la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública ya establece como una obligación de las entidades colocar esa información en los portales web a efecto de que todos podamos saber cuánto gana un funcionario público. Y es más, en los cuadernillos del peruano ahí uno si es acucioso, puede encontrarse con las remuneraciones de los funcionarios públicos, ¿no? A propósito de la publicación de las declaraciones juradas, que son públicas, ¿no? Que son públicas, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces hemos estado con el doctor Pereira, abogado del Instituto Prensa y Sociedad, para revisar este caso de libertad de información que hemos visto que entra en colisión con otros derechos y cómo el Tribunal Constitucional lo ha hecho prevalecer frente a esos otros derechos por las razones que aquí se han detallado. Muchas gracias, doctor Pereira, no, por su participación. Muy amable a ustedes. Y volvemos con las frases del programa. La mejor ley de prensa es la que no existe. La autorregulación de los periodistas debería ser la norma. Las opiniones no pueden ser sometidas a un juicio de veracidad. La posibilidad de expresiones son más admitidas. Entonces, para que quede claro, clarito, la libertad de información
es precisamente eso, información respecto de la cual se exige certeza, se exige veracidad o datos susceptibles de ser veraces, mientras que la libertad de expresión son comentarios u opiniones respecto de algún tema, y de hecho la Constitución las divide. Tan es así, como tú bien dices, que la Constitución las trata por separado, y eso da a entender que no estamos hablando de un concepto unívoco, de una sola significación. Es cierto que el límite es muy delgado, es muy tenue, claro, lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Sin embargo, es conveniente hacer notar que la Constitución habla por un lado de la libertad de información, por otro lado de expresión, por otro lado de opinión y por otro lado de difusión de pensamiento. Y como tú lo has dicho, tienen las diferencias que se han comentado antes. Bueno, nos vamos, pero nos vamos con anuncios. Pues sí, hace poco en este mismo programa hicimos comentario de este libro que ha publicado el Tribunal Constitucional, El Derecho a la Libertad Religiosa, y ahora la noticia tiene que ver con que su presentación va a ser internacional. Los primeros días de mayo, nuestro secretario relator va a estar presente en España a invitación de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia Española, y allí se va a presentar este libro, así como también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Entonces quería compartir esta noticia que nos viene muy bien al Tribunal Constitucional y que confirma un poco la internacionalización de la entidad, porque, valga la ocasión, para señalar que el Perú ha sido elegido por sus pares de Iberoamérica como la sede de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, y este evento se llevará a cabo en el 2016, así que tenemos tiempo como para organizarlo, y motivo de orgullo porque significa que hay un voto de confianza de los tribunales constitucionales de Iberoamérica hacia el Tribunal del Perú para llevar a cabo este evento. Bueno, ya estaremos comentándolo entonces, Felipe, y como siempre recordarles a ustedes, amigos, que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver.